Yo quiero remitirme a la votación, que creo que es la parte culminante de la investigación. La votación creo que habla por sí sola y simplemente ahí cada quien tendrá que explicar por qué votó de una u otra forma. Yo voté a favor de lo que planteaba, que era que se amplíe la investigación, que no se apruebe un informe que yo consideraba un certificado de buena conducta. Algunos miembros de mi bancada me respaldaron, algunos no, algunos se abstuvieron y cada quien tendrá que decir por qué tomó la decisión correspondiente, ¿no? Congresista Morales, ¿me permite una interrupción? Señor Reyardo, el congresista Morales le está preguntando por posición de bancada. Cuando usted refiere que hubo votos a favor, votos en contra y votos en abstención, eso significa, y le pregunto en todo caso, ¿hubo una reunión de bancada para tomar posición con esto? ¿No se pusieron de acuerdo? ¿Por qué hubo una votación tan disímil? Es decir, ¿por qué una misma bancada votan algunos a favor, otros en contra y otros en abstención? En esas épocas era notorio que quien habla tenía una posición algo crítica al grupo con el que yo participaba en ese momento. Sin embargo, coordinaciones se tenían, habían reuniones de bancada, pero el trabajo que yo realicé al frente o en todo caso al interior de la comisión fue un trabajo absolutamente objetivo, imparcial, y di cuenta no solamente en la sesión plenaria de lo que se estaba investigando, sino también en algunas participaciones públicas que hemos podido comprobar de la época. Más allá de una postura de bancada, yo no era el jefe de la bancada, pero yo sí daba cuenta de lo que se iba investigando, iba compartiéndolo, y pues las personas que conformaban la bancada a la que yo también representaba, tendrán, reitero, que explicar su postura frente a una investigación que hoy, a todas luces, es un acto de corrupción enorme, ¿no? No solamente en el Perú, sino en la región. Permítame, congresista Morales, es que no está respondiendo, señor Reyardo. El congresista Morales le ha preguntado por posición de bancada. Entonces, no le ha preguntado por su posición la va a explicar en extenso acá a todos los congresistas que deseen formular preguntas al congresista Morales. Pero le está preguntando por la posición de bancada y usted no ha respondido. Esa votación disímil significa entonces que no hubo un acuerdo de bancada. Señora Presidenta, a mí me han invitado para responder acerca de mi investigación en la comisión que yo participaba. Correcto. Para eso me han invitado y yo estoy respondiendo cuál fue mi tarea al frente de la comisión. Correcto, señor Reyardo, está claro. No me han invitado para hacer una opinión política. El congresista Morales le ha hecho una pregunta. ¿Cuál fue la posición de bancada? Y usted no está respondiendo. En todo caso, hubo una posición de bancada cuando hubo votación tan disímiles, votos a favor, votos en contra, votos en abstención. ¿Significa entonces que no hubo un acuerdo de bancada, o sea, no hubo una votación lineal de bancada? Los votos están a la vista, señora Presidenta. Gracias, señor Reyardo. Congresista Morales, le agradezco por el tiempo. Gracias, Presidenta. La pregunta iba porque para que se forme esta comisión hubo pues varias mociones, ¿no es cierto? Hubo hasta 3 mociones, ¿no? E inclusive, podemos recordar, yo tengo acá la anotación que he llevado sobre el señor congresista o excongresista Luis González Posada, ¿no? Donde él habla sobre que habrían escuderos que están presentando otras mociones, en fin, y al final terminan conformando una comisión donde está el señor Wilson Ugarte, el 7 de mayo, está el señor congresista, bueno, excongresista Silva Díaz, Margarita Zucari, el congresista Eguren y por supuesto usted, Reyardo Barreto, ¿no? Y que después el congresista Wilson Ugarte pues sale e ingresa el congresista Pastor, ¿correcto? Y bueno, termina el informe ahí. La pregunta era eso, estaba en el sentido siguiente, es que días después usted manifiesta, y está en el diario Debates, que dijo que en algún momento usted sintió que sus colegas eran pues los abogados de Odebrecht, ¿cierto? Así lo dijo literalmente. Y
Y si usted lo dijo eso, era porque había un conflicto. Por eso es que yo hablaba mucho de la posición. En todo caso, ¿por qué dijo eso usted en ese momento? Por lo que se venía, si me permite, perdón, Presidenta, por lo que se venía conociendo de parte mía al interior de la comisión. Situaciones raras, situaciones extrañas, varias, no una, varias. Por ejemplo, este acuerdo de la comisión sin mi presencia, reitero, porque estaba en una visita oficial en España por la Comisión de Ética, y es un acuerdo para pedir ampliación presupuestal cuando las razones de la creación de esta comisión investigadora era para ver si se ampliaba o no el presupuesto de la Interoceánica. Eso a mí me sorprendió, eso me pareció extraño. Me pareció extraño también que se emita un informe extemporáneamente. Me pareció extraño que no se amplíe el periodo para continuar investigando y que no se dé quórum y que los congresistas no asistan a las sesiones y que la propia presidenta no presente la licencia cuando ya estaba siendo investigada en la Comisión de Ética y que cuando la presenta ya había vencido las facultades de la comisión y que el informe que se presenta sin llevar a cabo una sesión. Uno aprueba un informe en una comisión y en una sesión y no se aprobó así. Entonces, habían una serie de situaciones que a mí me generaban dudas. Y yo no quiero responsabilizar a nadie, no quiero acusar a nadie en particular. Yo he venido para sustentar cuál fue mi participación en esta comisión y fui una persona que investigué, hice mi trabajo hasta el último día que esta comisión fue creada. Presidente, me pide una interrupción. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al excongresista Renzo Reyardo. Ante la pregunta, creo es muy importante dejar sentado la posición del invitado, ya que para que no se genere malas interpretaciones. En todo caso, sería bueno que precise estas actuaciones raras que notaba, acuerdos de votaciones que usted señala. ¿Está hablando al interior de la comisión o está hablando al interior de su bancada? No, estaba hablándolo a nivel público incluso, ¿no? Reitero, en las propias sesiones que son públicas como esta, que siempre están acompañadas de la prensa, y era de público conocimiento las discrepancias que existían en cuanto a la funcionalidad de la comisión, porque además se dieron entrevistas y se daba cuenta, no puedo precisar, y lo he dicho también en alguna entrevista, no puedo precisar con detalle al interior de la bancada si se dijo o no se dijo. He dado cuenta en algunas oportunidades que hemos tenido reuniones de bancadas, tampoco es que teníamos con mucha frecuencia reuniones de bancada, pero sin duda mi posición era de público conocimiento, era bastante, había muchos mecanismos para comprobar que esa posición era abierta a la opinión pública, ¿no? Congresista Morales. Gracias, Presidenta. Bueno, es importante en realidad un poco describir de que es natural, ¿no? Natural las contradicciones. Una comisión multipartidaria la va a haber, ¿no? La hay. Y también es natural las contradicciones en bancada, eso también es natural. O sea, es parte de la política, creo que nos acostumbramos un poco a convivir con eso, ¿no? Pero nos interesa, aún me interesa bastante, es entender un poco el contexto político, porque después ese documento tuvo trascendencia, o sea, con su presencia o no dentro de esa comisión, el documento final que fue aprobado, y usted puso el video, el documento final tuvo trascendencia porque generó
una suerte de documentos después que generaron legalidad. Por eso que es importante para nosotros entender un poco el contexto político para poder nosotros determinar cuáles fueron las influencias directas a posteriori, ¿no? Entonces, yo quiero hacer unas preguntas porque usted salió a decir en su momento, y lo dijo público, esto sí fue público, que el señor Galarreta, congresista en esa época, la congresista Alcorta, la congresista Chacón, hoy son congresistas, y la ex congresista Keiko Fujimori, estaban interesados en que se obstruyeran las investigaciones. ¿Por qué dijo eso? Si no me equivoco, congresista Morales, no lo dije yo. Creo que esto fue en una entrevista que di en RPP, en el programa de Milagros Leiva, me da la impresión. Pero no lo dije yo. Fue una pregunta probablemente de Milagros y yo simplemente respondí. Pero en ningún momento yo me he referido a algún tipo de participación directa de alguna de las personas, de alguno de los ex colegas. Eso estoy convencido y en todo caso sería bueno darle una revisada a la entrevista. Me parece que es esa entrevista a la que usted se está refiriendo, que es en el programa de Milagros Leiva que tenía en RPP. Digo eso porque efectivamente nosotros hemos tenido acceso a eso, yo lo he verificado, lo he tenido leído, por eso que cuando usted menciona eso, significa que había un contexto político un poco agitado, ¿no? Cuando dijo usted, eso es en el pleno, cuando dijo que mis colegas, ¿no? ¿Sí? Mis colegas parecían abogados, ya esto es la parte oficial y ya está grabado, ¿no? ¿Usted se refería a los congresistas de Alianza para el Futuro, que era la bancada? ¿Así se llamaba la bancada en esa época? ¿Sí? ¿Se refería a sus colegas de bancada o se refería en general a los miembros de la comisión? Sí, me refería en general a los miembros de la comisión, porque yo estaba haciendo un trabajo en una comisión que se me había dado un encargo de investigar, como miembro de una comisión. Era una comisión de 5 personas. Y yo estaba haciendo los esfuerzos para que las investigaciones lleguen a buen puerto, como lo venía haciendo al frente de la Comisión de Fiscalización durante los años previos. Entonces, yo me refería directamente al trabajo al interior de la Comisión Investigadora IRSASUR. Fundamentalmente me refería a eso, ¿no? Y vuelvo a decirlo, la participación de otros colegas congresistas creo que se puede entender en la votación del informe, del que yo considero no fue un informe, fue una opinión personal de 3 miembros de una comisión que ya había terminado funciones el día 11 de agosto, y esto fue presentado me parece que 2 meses después, octubre. Sí, Presidenta, el tema que también nos atañe y nos sorprende es de que hubo cambios repentinos en la comisión, ¿no? El pleno del 8 de mayo, sale el congresista Wilson Ugarte y entra el congresista Pastor. En todo caso, yo le pido, claro, cuando está acá, obviamente tiene muchas relaciones, entiende cómo va el flujo, sobre todo que era un tema muy candente, porque usted lo colocó en agenda casi política en esas semanas, ¿no? Porque esto después también tuvo trascendencia y hasta hoy es motivo de esta comisión, en realidad la investigación sobre el tema IRSA. ¿Usted nos puede contextualizar el cambio repentino, esto que hubo para que pueda salir el congresista Ugarte y entró el congresista Pastor Olivieso? Sí, congresista, yo la verdad que no tengo ningún tipo de conocimiento de las razones por las cuales el grupo al que representaba el congresista Pastor decidió cambiarlo y plantear otra propuesta. La verdad que no tengo la menor idea, con toda sinceridad. Bueno, en todo caso, hubo también opiniones parecidas a la suya desde la posición del congresista Serna, o el ex congresista Serna, ¿no? Que opinó muy similar con usted, pero él fue más allá, ¿no? Porque él hace una referencia ya en octubre sobre actos de corrupción que habría incurrido esta comisión, casi concordando con lo que usted decía, que era opinión personal. O sea, acá ha habido actos de corrupción, han avalado y terminó siendo, y después todos sabemos que terminó siendo un certificado de buena conducta para Odebrecht, ¿no es cierto? Entonces,
en el contexto también, porque esto es un contexto político y no le podemos decir a usted por qué se aprobó, ¿no? O sea, ¿cuál fue el contexto en ese momento y por qué nunca y en todo momento no tomaron en cuenta la opinión de un parlamentario que también estaba haciendo parte de una investigación? Entiendo que tenía un grupo de trabajo, estaba haciendo una investigación y que ese documento tampoco se debatió, ¿no? No se debatió y se cayó. En todo caso, ¿usted nos puede dar una opinión sobre ese tema? ¿Por qué no se tomó en cuenta la opinión de Cerda en un momento tan crucial cuando también estaba a cargo de una comisión? ¿Se me permite, Presidenta? Señor Reyardo. Sí, la Comisión Serna era una comisión que trabajó en su momento con la autonomía que las comisiones tienen para trabajar. Nosotros participamos en una comisión investigadora que tuvo como presidenta a una congresista que lamentablemente fue denunciada y fue investigada en el Congreso y que producto de ello la comisión se quedó en el limbo, se quedó en una situación de falta de celeridad para poder culminar con sus funciones o por lo menos para pedir ampliación. La pregunta es, ¿por qué no se tramitaron los mecanismos para que la comisión culmine sus funciones? Diera la impresión, y esto lo digo absolutamente, es una opinión personal y lo dije en su momento también, lo reitero ahora, diera la impresión que la comisión estaba hecha para emitir un certificado de buena conducta a la empresa Odebrecht, pero eso no lo puedo probar, simplemente lo digo como una consecuencia de lo que se fue viendo en cada uno de los actos de la comisión. Eso es a lo que me puedo remitir. Sí puedo compartir con ustedes documentación, en fin, fechas que se envían documentos. Este documento que tengo en la mano es sorprendente cuando la propia presidenta de la comisión investigadora de la Interoceánica envía un oficio, acá lo tengo, a la señora Verónica Zavala Lombardi, ministra de Transportes y Comunicaciones, pidiéndole ampliación presupuestal para la Interoceánica. Y nosotros estábamos investigando eso, en plenas funciones de investigación. Esto a mí me sorprendió y lo hice ver en ese video que ustedes han podido apreciar. De estas hubieron varias cosas. Ok, en todo caso, para redondear la idea, por todas esas precisiones, usted renuncia en agosto, ¿correcto? En agosto fue. Renuncio, y esta es una pregunta interesante también y le agradezco que me la haya realizado. Renuncio el último día a las 7:30 de la noche que tenía funciones la comisión, otorgadas en el Pleno del Congreso, como también ustedes refirieron al principio, el 17 de abril del 2008. La comisión se crea el 17 de abril del 2008, pero se le entregan facultades de comisión investigadora para que culmine sus funciones el 11 de agosto del año 2008. Yo renuncio el 11 de agosto a las 7:30 de la noche porque todavía pensaba que la presidenta de la comisión, que no había presentado licencia, hasta ese momento esperé para que realice una sesión extraordinaria y pueda pedir ampliación de plazo, que era lo que correspondía, o presentar su informe final, que era lo que correspondía. Esto no pasó, y por eso, sabiendo o sospechando, para ser más preciso, que integrantes que quedaban aún formando parte de una comisión que ya había culminado sus funciones a las 12 de la noche del día 11 de agosto, sospechaba que probablemente iban a presentar un informe extemporáneo, cosa que sucedió. Y yo no quería prestarme a formar parte de una comisión que ya no tenía funciones. Y la licencia de la presidenta de la comisión investigadora llega el día 12, el día que ya había culminado sus funciones esa comisión. Y yo el día anterior, a las 7:40 de la noche, ante el presidente del Congreso, presenté mi renuncia, y ahí es cuando la presidenta al día siguiente me dice, me escribe, me envía un oficio y me dice que estaba pidiendo licencia. ¿Licencia de qué? Si ya había culminado las funciones.
Me pide una interrupción, me pidió primero y luego, presidente, si usted lo... Congresista. Gracias, congresista Morales. Presidenta, gracias. Muy buenas tardes. Voy a trasladar por intermedio suyo y en el mismo contexto quiero encuadrarme diciendo, cuando manifiesta el señor Renzo Reyardo, dice y aduce que el trabajo de fiscalización, de investigación, lo hace mejor la comisión de investigación y que no las comisiones multipartidarias. En ese contexto, quiero que quede grabado y que se tome en cuenta en esa figura, pero él presenta una moción para que se pueda crear una comisión especial. ¿Y por qué integró dicha comisión especial? Y en esa misma línea quiero decirle, presidente, a trasladar al señor Reyardo para resaltar lo que él ha dicho cuando hace la pregunta en su intervención el congresista Morales, porque nosotros apostamos por la institucionalidad y siempre en una bancada existe la disciplina, ¿no?, que nosotros practicamos como bancada. Y él, cuando le pregunta por nuestros pares, hoy también reelectos, él ha resaltado, y eso quiero llamar la atención para que quede ahí como precedente, cuando dice que él dice que le pregunta el congresista Morales, le dice que ellos se han opuesto para una investigación en ese momento del caso que hoy estamos investigando. Nuestros pares, que son parte de nuestra bancada, dice, él no lo ha manifestado, el señor Reyardo, y lo ha dicho claramente. Eso quiero llamar la atención y que quede como precedente, y reconoce que ha sido el periodismo, radioprogramas, que mal interpretó sus palabras. Eso sería en esa línea, sí, lo ha manifestado, y yo por eso hago notar, y es testigo el congresista Morales. Gracias, presidenta. Señor Reyardo. Sí, congresista Melgarejo, quiero ser muy preciso que eso no he dicho yo, que el periodismo ha malinterpretado algo que yo comuniqué, no. Yo lo que he dicho es que ante la pregunta de la periodista Milagros Leiva sobre las personas que votaron, porque eso está acá, está en la transcripción de la sesión plenaria, probablemente lo tengan ustedes. Ante la pregunta de qué personas votaron a favor del informe y qué personas votaron en contra, ella menciona los nombres de los congresistas a los que se refería el congresista Morales. Pero yo no estoy poniendo al periodismo como que son ellos los que malinterpretan. En todo caso, pediría volver a escuchar lo que dije, pero simplemente quiero aclarar que fue ante la pregunta que me hizo una señora periodista. Eso es todo. Presidenta, me pide, Karina, o puedo terminar, si me permites. Sí, que Okay. termine el congresista Morales a fin de que podamos interrogar. Gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Era efectivamente el contexto del momento. Usted ha señalado dos cosas. Esta es mi opinión, la que yo he podido percibir, es que primero no hubo un acuerdo de bancada, sino cada uno votó como creyó conveniente. Segundo, sobre las personas que habrían votado a favor o en contra, muchos de ellos tomaban decisiones en función al contexto que estaba pasando. Eso es lo que yo he podido entender, ¿no? Y que usted definitivamente no está aquí para acusar a alguien, ¿cierto? Sino para... Y es natural, y se entiende, o sea, es natural, porque esto es parte del trabajo parlamentario, ¿no? Ahora, ¿usted podría precisarnos, así ya en concreto, aparte de los 3 puntos que usted dijo que
no se había hecho, no había sesiones, no, y que ya terminaba en el 11 de agosto y que no habían hecho absolutamente nada, y en fin, ¿había algún contexto político netamente, aparte de la función parlamentaria de investigación, sino política, que usted había podido observar, por ejemplo, que hay una petición de incremento de presupuesto, eso también lo tenemos documentado, ¿no? Para este proyecto, y que necesitaban urgente certificar, porque acá hay documentos, decretos de urgencia que dice páguese de una vez, ¿no? O sea, ha habido así, ¿no? En todo caso, el contexto político entre el Ejecutivo y el Congreso era de sacar adelante usted pues está en la capacidad de decir, era sacar adelante que después se llamó certificado de buena conducta o derecho. ¿Era necesario? ¿Ese era el contexto político en ese momento? Me parece que sí, congresista Morales, me parece que sí era un acuerdo político, y no lo puedo corroborar, digamos, con pruebas, pero todo parecía indicar que había voluntad entre los grupos del Congreso, la República, las bancadas, para poderlo aprobar. Y también hay que decir algo importante, esta era una obra de gran envergadura. Yo en mi exposición comento y digo que la bancada a la que yo representaba estaba de acuerdo con culminar la obra, pero que no estaba de acuerdo con que se deje de investigar. Y eso es lo que estábamos votando en ese momento, si había o no razones para seguir investigando. Y yo planteaba que habían muchas razones para seguir investigando. Entonces, claro, da la impresión que había una posición uniforme de las distintas bancadas que apoyaron finalmente esto, y hoy, con los años, nos hemos dado con la sorpresa, la enorme sorpresa, de algunas vinculaciones, de algunos partidos, de algunos grupos que las han tenido, por lo menos en las denuncias está esto comprobando, con la empresa Odebrecht, que coincidentemente es la que ganó esta Interoceánica Sur. Ahora, en ese momento también se decía, y lo dije en la exposición del Pleno, y lo dije en algunas entrevistas y también al interior de las sesiones de la comisión, que había sido mal dada esta obra, y que se había utilizado un informe del estudio Monroy, y que había una intervención de proinversión. Hoy ya sabemos quién estuvo detrás, nada menos que un expresidente. Pero en ese entonces nadie decía nada. Mis colegas, la clase política, estaba como en una situación de silencio. Y cuando nosotros empezamos a encontrar cosas que nos empezaron a sorprender en la investigación, las denunciamos. Por eso yo reitero que estoy aquí para sustentar cuál fue mi trabajo al interior de la comisión. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa, me va a disculpar las interrupciones, congresista Morales. Lo que ocurre es mejor ir aclarando cada punto que va tocando el ex congresista Reyardo, ya que es muy importante. Él señala que, como miembro de la comisión a la cual integraba, notaba algo irregular, notaba su preocupación porque aparentemente algo se quería esconder o proteger a alguien. Sin embargo, sería importante que nos diga, esa preocupación hizo que el congresista Reyardo, por ejemplo, no asumiera la responsabilidad cuando cae, en este caso la presidenta de ese grupo de trabajo por una investigación. Usted era vicepresidente. ¿Por qué, si el reglamento del Congreso le faculta que podría convocar a continuar con las sesiones y quizás pedir una ampliación para que puedan llegar a la verdad, o también le permitía como congresista y miembro de esa comisión quizás presentar un informe en minoría? Y ahí creo sí realmente podríamos encontrar la congruencia de lo que hoy usted cuestiona y lo que dejó de hacer como parlamentario. ¿Qué nos puede decir? ¿Alguna mea culpa? ¿Un descuido? ¿Qué pasó? ¿Se confió? ¿Por qué no se tomó quizás esa decisión? Y ahí también es importante para que nos responda cuando manifiesta que en ausencia que él estaba de viaje, toman un acuerdo la presidenta de la comisión y los otros integrantes de solicitar una ampliación de presupuesto para esta obra. ¿Por qué después de que usted renuncia a esta comisión,
cuando ya el plazo había vencido, quizás por no haber asumido la presidencia o pedir una ampliación? ¿Por qué vota a favor del proyecto de la cual se declara de necesidad pública y también la primera y la segunda votación?